Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y te traigo tremenda noticia, señoras y señores. Te traigo tremenda noticia y es que a nosotros nos quisieron meter gato por liebre. Sí, señoras y señores, una información que nos llegó el día de ayer nos dice. Esa información hay que corroborarla con los abogados que pueden ir a verificar esto en el centro, pero esta información, señoras y señores, deja al descubierto el montón de mentiras del régimen criminal. Qué cuerda de mentirosos. Bueno, ¿para qué decirle un montón de cosas? Resulta, señoras y señores, que nos hemos enterado que al parecer, vuelvo y repito porque está por confirmar la parte jurídica, porque hay otra persona que nos pasa la información y que tiene según sus bases, pero queremos nosotros concertarla, verificarla, tomarle fotos y poderla publicar, y estamos en eso. Hay una información que nos dice que María Corina Machado no está inhabilitada. No está inhabilitada, que lo que le entregaron al sapo lambón de la Llorona de Brito, el alacrán disfrazado de diputado opositor, que es más chavista que Chávez, fue un informe de un oficio, de un comentario que hicieron internamente con alguien dentro de la Contraloría General, pero que María Corina Machado, cuando revisaron el informe que él mostró, el acta que él mostró, donde hablan que ella había apoyado a Guaidó, que una cosa, que lo de Cristalex y todo lo demás, eran meros comentarios por parte del funcionario. Un abogado de confianza, que me voy a reservarlo su nombre por cuestión de evitar la represión hacia esa persona, me informó y me dice que hay elementos claves para suponer que los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, entre muchas otras graves razones, han comprometido también su responsabilidad personal al emitir la sentencia número 122 de fecha 30 de octubre del año en curso, mediante el cual han admitido a través de un recurso contencioso electoral con amparo cautelar y decretado medidas precautelativas con base al artículo 184 de la ley que rige el funcionamiento de ese órgano, TSJ, utilizando como fundamento de esa decisión, ojo, un documento ilegal a ojos, vistas, in icto oculi, como dicen los abogados, in icto oculi. Y sin alguna duda, es un documento fraudulento por faltar a la verdad de manera evidente. Es decir, que el documento que presentó Brito ante el Tribunal Supremo de Injusticia de Maduro, que supuestamente fue el documento donde ella está inhabilitada, no es tal. No existe. Es un documento que fue creado en base a especulaciones. Por eso quédese conmigo hasta el final porque tengo detalles. Ojo. En efecto, en la referida sentencia proferida con ponencia conjunta, se asume que la ciudadana María Corina Machado se halla inhabilitada en el documento que presentó él de manera firme por 15 años. Así lo dice el resumen con lo que fue informada dicha sentencia. Todo indica que esta asunción, escuche la palabra, asunción, proviene de las afirmaciones que el proponente del recurso, es decir, el grandísimo mentiroso, el ciudadano José Dionisio Brito Rodríguez, alias La Llorona de Brito, alias Alacrán, ha venido divulgando desde el 30 de junio próximo pasado, cuando hizo público que él había recibido del director general de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, es decir, de Antonio José Meneses Rodríguez, un oficio, preste mucha atención en los detalles,
un oficio contentivo de la confirmación de que María Corina Machado se encontraba inhabilitada en las condiciones indicadas. En sus declaraciones de ese momento, la Llorona de Brito afirmó que la confirmación recibida indicaba que tal inhabilitación había quedado establecida en una resolución del 13 de julio del 2015. Y ahí es donde viene la pregunta. Y antes de continuar leyendo informaciones técnicas, ojo, Brito dijo, y es ahí donde se cachó la mentira, que a María Corina la habían inhabilitado. Ustedes pueden ver el documento en mi página web filosofo777.com y pueden ver el documento completo, son 3 hojas. Y en ese documento dice que en el 2015 la inhabilitaron por cosas que ocurrieron dentro del interinato, que ella apoyó a Juan Guaidó, que Juan Guaidó se apropió de Citgo, de monómeros, manejó la Junta del Banco Central de Venezuela, se apropió de recursos, impidió Juan Guaidó la llegada de vacunas a Venezuela cuando el bichino, permitió la demanda de Cristalex a los recursos por que el Tribunal de Estados Unidos le dio a Cristalex vender activos de Citgo para pagar la deuda que Chávez dejó con ellos por la expropiación. Cosas que ocurrieron en el 2019, 2020, 2021 y 2022. Yo siempre lo he dicho y a manera de sarcasmo, es que se montaron en el carro en el DeLorean de Volver al Futuro y viajaron al futuro, vieron los delitos, regresaron al 2015 y colocaron todo eso en el documento y la inhabilitaron desde julio del 2015 por 15 años por hecho que no había ocurrido. Empezando, está violando algo que establece el Código Civil. Hay una presunción de un delito, no significa que esté cometiendo el delito, se presume. Hasta que no se ejecuta el delito, nadie es culpable. Se puede pensar en matar a una persona, pero hasta que no le quite la vida no pueden culparlo de asesinato. El pensamiento obviamente es un pecado y es una mala situación psicológica, pero no se puede acusar por pensar. ¿Ok? Entonces el señor Brito presentó una resolución chimba ante el Tribunal Supremo de Injusticia para que echar hacia atrás todo lo que ha ocurrido estos días. ¿Ok? El documento recibido por Brito, que él mismo le mostró a la prensa y fue divulgado por algunos medios, fue un documento alterado que él mismo hizo, él mismo fabricó, transcribió, colocó y se presenta bajo un número oficial que dice DGPE 23-08-00-008 de fecha del 27 de junio del 2023. ¿Ah? Es obvio suponer que este oficio fue allegado por Brito Rodríguez al expediente contencioso electoral y sirvió de apoyo a la sentencia que han mencionado antes. Ahora bien, decimos, me dice el abogado, que el mencionado oficio es ilegal, pues su contenido no es un acto del organismo contralor emitido en un procedimiento propio de sus funciones dentro de los límites de su competencia, sino una simple y mera opinión del director Meneses Rodríguez cuando le preguntaron sobre la situación de María Corina Machado en su relación con la Contraloría General de la República. Aquí donde está el asunto. Es una opinión personal del director Meneses Rodríguez sobre María Corina. No hay documento, y eso es lo que queremos corroborar ahora, no hay documento oficial de que María Corina Machado esté inhabilitada. Lo que presentó Brito son una sarta de mentiras, por eso yo lo dije, cómo va a inhabilitarla del 2015 por acciones que iba a ser supuestamente ligadas al gobierno interino que nace en el 2019 y que muere en el 2022. ¿Cómo la van a acusar de algo así? Pues resulta que mi abogado, mi amigo, investigó y resulta que el número de oficio, el número que presentan, no es ninguna sentencia firme, no hay nada establecido por la Contraloría que demuestre que María Corina Machado está inhabilitada. Así que, señoras y señores, ella no está inhabilitada. Repito, ella no está inhabilitada.
A ella la inhabilitaron del 2015 al 2016 por una declaración de unos ingresos que le entraron por unas conferencias que ella brindó y que no aparecieron contablemente, pero una cifra ridícula que incluso fue depositada a su cuenta en el Banco de Venezuela en bolívares. Pero por ahí la agarraron. Y como en esos días ella viajó a Panamá y fue invitada especial con credencial de Panamá para que pudiera salir del país y entrar sin ningún problema, pues por ahí se agarraron y la inhabilitaron por un año, del 2015 al 2016, con la intención de que ella no participara en las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015. La dejaron fuera de juego. Ahora pretenden hacer lo mismo, pero con la mentira de la llorona, de la rata, de como le quieran decir a ese alacrán desgraciado, porque eso es lo que se merece ese tipo del José Brito. Ay, que yo lo encontrara por la calle, de verdad. Yo le doy un regalo feliz a ese tipo, de verdad que sí. Ay, que se me haga el milagrito. Bueno, el documento firmado por Meneses Rodríguez no es resultado, dice el abogado, no es resultado de ningún procedimiento en el que se sucedieran actos antes suscitados. Es decir, es mentira. En otras palabras, Brito mintió al país. Diosdado Cabello se agarró de esa mentira. ¿Usted cree que ellos no saben? Ellos se agarraron de esa mentira para tener una excusa y decir está inhabilitada, y después de que pasaran las elecciones, decir, ay no, revisando nos dimos cuenta de que no estaba inhabilitada, pero qué pena, ya pasaron las elecciones. Ahora yo pregunto, a ti querido amigo, querida amiga, ¿te vas a dejar meter el dedo en la boca? Ah, ¿te vas a dejar meter el dedo en la boca? Todo lo que dijo Brito es simplemente su opinión. Es por tanto lo que la ley domina, como vimos, una certificación de pura relación, no es una certificación de relación. Por cierto, en escrito de fecha 2 de julio del 2023, el ilustre profesor y académico Alan Robert Brewer Carías analizó dicho oficio y abundó en detalles sobre la referida certificación. Es por tanto un documento ilegal. Creo que con lo dicho, ni siquiera es necesario agregar que el único funcionario de la Contraloría con facultades para establecer inhabilitaciones para el desempeño de cargos públicos es el Contralor General de la República, según lo previsto en el artículo 105 de la ley en materia. Y hasta el momento, la buena noticia es esta: el Contralor General llamado Elvis Amoroso, quien era Contralor General, no ha firmado ninguna inhabilitación, ni la firmó. Repito, para que le quede claro a todo el país, María Corina Machado Parisca no está inhabilitada. Corran la voz, compartan este video y que todo el mundo se entere que María Corina Machado, nuestra presidente, no está inhabilitada y va a poder participar, quiéralo o no el régimen, en las próximas elecciones. Y que nos haga rechar para que vea que nos vemos en las calles. ¿Ah? Adicionalmente, el oficio de Meneses, que estaba dirigido, vuelvo y repito, era un oficio de comentario dirigido a Brito, señala en su segundo párrafo lo siguiente. Presten atención. Al respecto, cumplo con informarle que a la ciudadana María Corina Machado Parisca le fue impuesta una sanción de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público bajo la resolución número 0100000398 de fecha del 15 de julio del 2015 por el periodo máximo previsto en el numeral 2, artículo 39 de decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, el cual se mantiene vigencia en el número 2, artículo 44 de la ley contra la corrupción. Esta afirmación desmiente también lo declarado por Brito en sus declaraciones de junio de este año, arriba referidas, en las que indicó que la confirmación recibida de Meneses señalaba una inhabilitación que había quedado establecida en la resolución del 13 de julio del 2015. Efectivamente, la resolución de esa fecha inhabilitó, aunque inconstitucionalmente, para que ella no se lanzara a la Asamblea Nacional, por el periodo de 12 meses. 12 meses. Sin embargo, en la citada afirmación, el oficio de Meneses respetó la verdad,
No ocurrió lo mismo cuando luego afirmó que María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio del periodo de 15 años de conformidad al artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y numeral 44 de la Ley contra la Corrupción. Así que si faltó a la verdad, pues no existe ningún acto firmado por el Contralor General de la República que haya impuesto tal sanción de 15 años a la señora Machado. Prueba con esto, evidentemente, de que no existe ningún acto en ese sentido en el propio oficio de Meneses. No hay ninguna resolución exacta al respecto, cosa que se hizo con la de julio del 2015, donde especifica cuál es el número de la sanción. En el documento presentado, en el oficio presentado por Brito, no menciona el número de la resolución, ni el número del documento, ni el número de la sanción, porque no existe. No existe. ¿Me está escuchando? Señoras y señores, tenemos presidenta. Sé que está mal dicho, pero sépalo, tenemos presidenta en Venezuela. La palabra es presidente, el cargo es presidente. Pero vamos a tener a María Corina Machado, gústele o no le guste al régimen, y esto hay que difundirlo en todas las redes sociales. Este video tienen que difundirlo porque, señoras y señores, María Corina Machado legalmente está habilitada para ejercer cargos públicos. Si alguna conclusión cabe formular luego de todas estas consideraciones que acabo de compartir, debe ir dirigida a reiterar no a los magistrados que emitieron la sentencia, ello sería inútil, sino a la opinión pública que la señora María Corina Machado no está inhabilitada. Hay que hacerle entender a todo el mundo que María Corina Machado no está inhabilitada para el ejercicio de su derecho político a ser elegida como presidente, contemplado en el artículo 39 y 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 23, numeral 1, sección B de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que está vigente pese a la inconstitucional e inconvencional denuncia formulada en el 25 literal B del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Quien diga lo contrario deberá responder a 3 preguntas, que son ¿quién?, ¿cómo? y ¿cuándo se inhabilitó María Corina Machado? Muestren las pruebas de quién la inhabilitó, cómo la inhabilitó y cuándo se inhabilitó. Muestren las pruebas. Ese es mi reto el día de hoy. Eso fue lo que me informan mis abogados, mis contactos. Así que, señoras y señores, María Corina Machado está habilitada para ser presidente de Venezuela. Compartan este video. Un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima. Recuerden, dedito arriba. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, porque pronto vamos a celebrar. Y visiten también autodidactamillonarios.com. Los quiero mucho. Hasta la próxima.